Bienvenido al módulo 2, Buenas prácticas de manufactura. El objetivo de esta capacitación es tener formación en educación sanitaria, principios básicos de buenas prácticas de manufactura y prácticas higiénicas de manipulación de alimentos. Manipulador de alimentos se define como manipulador de alimentos a toda persona que interviene de manera directa o indirecta, permanente u ocasional, en procesos de preparación, fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento, transporte, expendio de alimentos. Quiere decir que todos somos manipuladores de alimentos. Por lo tanto, como manipuladores debemos cumplir 3 requisitos, que son educación, salud y prácticas higiénicas. Con respecto a educación, debemos estar entrenados en principios básicos, debemos estar capacitados. La capacitación se hace al inicio de la contratación. Luego se refuerza mediante charlas, cursos u otros medios de actualización. Todos los años nos tenemos que capacitar, aunque me repitan lo mismo, ya me lo sé de memoria, que no me cambien el discurso. Lo importante es que recordemos la importancia, los procedimientos para evaluar si lo que estamos haciendo está bien o debemos corregir esos hábitos. La idea es generar hábitos en nosotros y que esta capacitación se vea reflejada en nuestro puesto de trabajo. Con respecto a salud, debemos estar libres de enfermedades. Nos practican exámenes médicos al inicio de la contratación, luego se refuerza por ausencia médica o anualmente. Exámenes como frotis de garganta, de uña, coprológico, serología, que es el examen de sangre. La idea es que nos certifiquen como aptos para manipular alimentos. Prácticas higiénicas son esos hábitos que hay que fomentar y cumplir al momento de nuestra función, como por ejemplo no consumir alimentos en el área de manipulación, no masticar chicle, no fumar, ya que el químico del cigarrillo queda en el pelo, en la cara, en el pantalón, en la camisa. Aunque lo hagamos en nuestros descansos, en la parte externa del establecimiento, nuestro uniforme se va a contaminar y nuestro cuerpo también. Sin afecciones en la piel o enfermedad infectocontagiosa, no sentarnos en lugares sucios o contaminados como en el andén para tomarnos un tintico o tirarnos en el pasto para tomar el solecito. Aquí también estamos contaminando nuestro uniforme. Calzado cerrado, impermeable, antideslizante de tacón bajo. Tenis con cordones no está permitido, chancleticas tipo cross que tienen huequitos arriba tampoco. El uso de guantes cuando sea necesario, como por ejemplo para limpieza y desinfección. No está permitido el uso de celulares o audífonos, ya que están contaminados, se pueden caer, son distractores. Los audífonos nos aíslan del sonido, no escuchamos bien y podemos generar un accidente de trabajo. Recordemos que es importante la higiene personal, por eso el baño diario, todos los días antes de ir a trabajar, es necesario. El uniforme también debe estar limpio todos los días. No es que mañana me repito pantalón, camisa, delantal, porque no huele feo, no tiene salpicaduras. El hecho de estar una jornada completa sudando, transpirando, ya hace que mi uniforme esté sucio y contaminado. Colores claros que se pueda observar la suciedad. Colores pastel está permitido. Prohibido el gris y el negro. Delantal bien amarradito al cuerpo. No salir del establecimiento con el uniforme puesto. Es que voy a hacer una vueltica, voy a pagar un recibo, yo almuerzo afuera. Se contamina en la calle. ¿Qué tal que pisemos popó de perro y llevamos estos residuos al establecimiento? Recordemos que el lavado de manos es constante y permanente con cada cambio de actividad, especialmente después de ir al baño. El cabello siempre recogido usando la cofia a la malla. Si hay vello facial, debe cubrirse con el cubre barba, la barba y el bigote. No con el tapaboca porque deja una parte descubierta, sino bien afeitado, sin barba y sin bigote. El maquillaje no está permitido. Es que lo uso bajito, no hay excepción a la norma. El maquillaje se desprende, tocamos la cara inconscientemente, llevamos residuos de maquillaje en nuestras manos, tocamos luego superficies, alimentos, contaminando. El uso del tapaboca cuando sea necesario, cubriendo nariz y boca, desechable, de color claro. El negro y el de tela no está permitido. Uñas cortas, limpias, sin esmalte. El hecho de que estén cortas no quiere decir que van a estar negras por debajo. Es que yo uso guantes para cubrir mis uñas largas y pintadas. No hay excepción a la norma. Debajo de las uñas se acumulan bacterias, hongos, inclusive huevos de parásito. La joyería no está permitida. Anillos, relojes, pulseras se pueden caer, enredar, son contaminantes.
Han ocurrido accidentes de trabajo. Hay personas que han perdido el dedito por el uso de un anillo. La resolución 2674 del año 2013 nos dice que debemos garantizar que los productos cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas, de modo que se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. Para eso tenemos que controlar o eliminar los riesgos de seguridad alimentaria, es decir, eliminar contaminantes que se puedan presentar, entre ellos la carga microbiana, para producir así alimentos sanos y seguros, es decir, producir alimentos inocuos, libres de contaminantes. La contaminación microbiológica es por la presencia de microorganismos, que son pequeños organismos vivientes que no pueden ser observados a simple vista. Para ser observados se requieren de herramientas ya especializadas, como microscopios o cultivos en cajas de Petri. Existen diferentes tipos de microorganismos, los cuales son bacterias, hongos, levaduras, parásitos y virus. Las bacterias son microorganismos unicelulares microscópicos que se encuentran en casi todas partes, incluyendo los alimentos. Entre ellas encontramos bacterias útiles, que son aquellas que pueden ser usadas en la industria de alimentos para preparar otros productos, como por ejemplo para elaboración de yogur. Encontramos las bacterias de descomposición, que son aquellas que muestran características de deterioro en el alimento, sabor, aroma, apariencia o gusto de los mismos. Y las bacterias patógenas, que son las dañinas, las que nos causan enfermedades, no se detectan tan fácilmente porque no cambian el sabor, el olor de un alimento y cuando lo consumimos es cuando nos generan la enfermedad. Los hongos son organismos vivos, unicelulares o pluricelulares. Estos se encuentran también en los alimentos, en forma ya sea de levaduras, que las utilizamos para la producción de pan, por ejemplo, en la fermentación de la cerveza, o en forma de moho, cuando vemos crecido ese algodoncito esponjoso de color verde, amarillo, rojo, azul, dependiendo la variedad de ese hongo. Ellos también se pueden presentar como forma de esporas latentes a reproducirse cuando se den las condiciones para su multiplicación. Los parásitos son microorganismos que viven a expensas de otros. Se pueden encontrar en el agua no potable, alimentos de origen animal mal procesados. Y entre los parásitos más comunes vamos a encontrar la entoameba histolítica, la Giardia lambria, el Ascaris lumbricoides. Los virus son microorganismos más pequeños que una bacteria. No son autónomos, requieren de una célula para poder desarrollarse. La virosis transmitida por alimentos con mayor frecuencia es la hepatitis infecciosa y el rotavirus. Recordemos que los microorganismos se encuentran en todas partes, hacen parte de nuestra vida, están en las superficies que tocamos, en el aire que respiramos. En nuestro cuerpo hay microorganismos, sistema respiratorio, sistema digestivo. Nuestras manos son el principal medio de transporte. Por eso es muy importante mantener nuestras manos limpias. Hay que lavarlas con cada cambio de actividad, especialmente después de ir al baño. Si tocamos la basura, hacemos limpieza y desinfección, manipulamos dinero, nos tocamos alguna parte de nuestro cuerpo, es constante y permanente. Ah, no, es que yo mejor uso guantes para evitarme el lavado de manos. El uso de guantes no nos exime el lavado de manos. Hay que darle exactamente el mismo trato higiénico que a nuestras manos, ya que estos guantes nos pueden dar una falsa sensación de limpieza, tocamos aquí, cogemos allá y al final contaminamos más. Las bacterias para poder reproducirse requieren unas condiciones muy especiales que nosotros le podemos dar fácilmente cuando manipulamos alimentos. Entonces requieren de nutrientes que se encuentran en los alimentos, humedad representada en agua, temperaturas adecuadas desde los 7 hasta los 59 grados centígrados y el tiempo suficiente. Cada 20 minutos una bacteria se puede multiplicar. Teniendo en cuenta entonces que las bacterias tienen la capacidad de multiplicarse cada 20 minutos a condiciones adecuadas de temperatura y tiempo, es lo que nosotros debemos controlar en la manipulación de alimentos, ya que hay esos rangos de temperatura en los cuales ellos se multiplican fácilmente. Y teniendo esas condiciones adecuadas, entonces cada 20 minutos lo van a hacer, de una salen 2, de 2 salen 4, de 4 salen 8 y en pocas horas hay millones de unidades de bacterias. Existen diferentes mecanismos en los cuales los alimentos se pueden contaminar.
Está la contaminación primaria, que ocurre en la producción inicial de los alimentos, cuando usamos aguas no potables para riegos, pesticidas no aprobados o autorizados, medicamentos veterinarios mal aplicados, vehículos de transporte que no cumplen con las condiciones sanitarias. La contaminación directa ocurre por nosotros los manipuladores. Somos la fuente más frecuente de contaminación. ¿Por qué? No nos lavamos las manos, uniforme sucio, fumamos con el uniforme puesto. En general, no cumplimos con las prácticas higiénicas que debemos cumplir en la manipulación de alimentos. El otro mecanismo de contaminación es la contaminación cruzada, que es el paso de microorganismos de un alimento a otro, luego de manipular alimentos crudos y luego alimentos listos para consumo. Nuestro famoso caso de la tabla. Si yo pico carne pollo en una tabla y luego paso a vegetales, la idea es lavar y desinfectar la tabla, el cuchillo, nuestras manos. Ah, es que tengo tabla verde, roja, amarilla para cada tipo de producto. Muy bien, hay que separar los procesos, los equipos, los utensilios. Pero si yo utilicé la tabla para picar la carne roja, la dejé con residuos, pasaron 2-3 horas, la quiero utilizar nuevamente, pero solamente le echo agüita, el agua no me elimina carga microbiana. Hay que lavar y desinfectar. La contaminación cruzada también ocurre en el almacenamiento. Hay que separar los productos por naturaleza. En un lado los lácteos, otro lado los cárnicos, otro lado las frutas y las verduras. También es importante separar alimentos de productos químicos. Y los productos químicos tampoco pueden estar con los empaques o embalajes. Para prevenir la contaminación cruzada, entonces es necesario evitar el cruce de flujos de producción. En este caso, no estar paseándonos de un lado a otro a áreas que no nos corresponden. Separar las áreas de acuerdo a las actividades que se estén realizando. Tener en cuenta los tiempos, los movimientos de esas actividades que realicemos. Como por ejemplo, que tengo que lavar el chute de basura, lavar el baño. Dejémoslo siempre para último, ya que en estas operaciones hay un grado de contaminación muy alta donde mi uniforme se va a ensuciar. También es importante que todo equipo y utensilio debe limpiarse y desinfectarse cuidadosamente antes de ser usado nuevamente. No es lavarlo con agua, es lavar y desinfectar. Y recordemos que no podemos utilizar ropa de calle para nuestras actividades de manipulación. Debemos cambiar nuestra ropa de calle y colocar nuestro uniforme de trabajo. El personal manipulador debe lavarse las manos entre una y otra operación en el proceso de elaboración, es decir, lavar nuestras manos constantemente con cada cambio de actividad. Todo establecimiento debe contar con un plan de saneamiento, el cual está conformado por 4 programas. Programa de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas, abastecimiento de agua potable. El plan de saneamiento es un documento que debe estar a disposición de la autoridad sanitaria. Cada programa debe contener objetivos, procedimientos, cronogramas, listas de chequeo y responsables. Programa de limpieza y desinfección. Con este programa se deben satisfacer las necesidades particulares del proceso y del producto que se trate. Se deben definir los procedimientos a aplicar en cada una de las superficies, equipos, alimentos, nuestras manos, las sustancias químicas que se van a utilizar, cómo se deben preparar, en qué concentraciones, en qué tiempo van a estar en contacto con esas superficies, los implementos o equipos necesarios para efectuar estas operaciones y la frecuencia en que se realizarán estas actividades de limpieza y desinfección. Recordemos que limpiar es quitar el polvo, la tierra, la grasa, el mugre, lo que se ve. Lavamos con agua y con jabón, limpiamos con un paño húmedo, barremos el piso. Desinfectar es quitar la carga microbiana, lo que no se ve. Para eso usamos productos químicos autorizados como el hipoclorito, amoníaco cuaternarios, ácidos orgánicos. Siempre es importante revisar la ficha técnica o la etiqueta para la preparación de estos productos. Los procedimientos de limpieza y desinfección nos van a permitir un área de trabajo, equipos y utensilios aptos para manipular alimentos, tanto en el hogar como en las empresas. Es fundamental para el control de plagas y nos ayuda a que no se contaminen los alimentos y por ende se reduce las posibilidades de las setas. Los procedimientos de limpieza y desinfección siempre deben estar aplicados en alimentos como frutas, verduras, huevo en cáscara, empaques de alimentos, superficies, equipos y utensilios, nuestras manos de los manipuladores
y los ambientes también. Limpieza y desinfección de alimentos. Sigamos estos pasos. Primero, lavamos debajo del chorro de helado, quitando polvo, tierra, presencia de plagas, debajo del chorro de helado. Luego sumergimos el alimento en la solución desinfectante. Dejamos de 5 a 10 minutos. Luego enjuagamos para quitar el exceso de sustancia química. Podemos utilizar productos como el hipoclorito, los ácidos orgánicos. El ácido peracético es el más utilizado en la industria de alimentos. Este huele a vinagre, pero no es vinagre. El vinagre no es desinfectante, no está permitido. Cuando vayamos a limpiar y desinfectar superficies, sigamos estos pasos. Primero, retiramos residuos. Si es un piso, vamos a barrer. Utensilio de escomidar, quitar lo grande, lo visible. Humedecemos la superficie por si el residuo o la suciedad está muy pegada. Luego aplicamos el jabón. Puede ser directamente en la superficie o en la esponjilla con que vamos a restregar. Restregamos, enjuagamos, revisamos que haya quedado bien limpio. Si vemos residuos, nuevamente restregamos. Una vez limpia la superficie, se procede a desinfectar, ya sea sumergiendo el elemento en la solución desinfectante, haciendo aspersión sobre esa superficie. Pasado de 10 a 15 minutos, se deja que haga efecto el desinfectante y luego se seca. Los desinfectantes de superficies no se deben enjuagar. Productos químicos que podemos utilizar, productos líquidos que sean de fácil dilución. Jabón polvo, jabón barra no está permitido. El vinagre, recordemos que no es un desinfectante. Debemos contar con la documentación de estos productos químicos, como son las fichas técnicas, las hojas de seguridad, ya que en esta documentación vamos a encontrar la manera de preparación, las precauciones que debemos tener al momento de usar estos productos en los procedimientos de limpieza y desinfección. Tener en cuenta que los elementos de aseo, como escobas, recogedores, esponjillas, haraganes, baldes, recipientes, también hacen parte de estos procedimientos y por lo tanto debe dársele también un buen manejo de limpieza y desinfección después de usados. No es que terminamos la operación, quedan sucios y los guardamos para la siguiente operación. Hay que mantenerlos limpios también, bien almacenados, en buen estado. De lo contrario, deben desecharse. Debemos contar con herramientas para medición de los productos químicos, la jarra medidora, la jeringa, la probeta. No es la medición con el chorrito, ni las 3 goticas, ni la tapadita, ni la medida con la cuchara. Estas medidas son inexactas. Podemos pecar por exceso de producto o por falta de él. Al tener exceso podemos causar intoxicaciones. Al tener falta de producto, pues no vamos a eliminar la carga microbiana. Entonces es muy importante que contemos con estas herramientas de medición. Mezclar sustancias químicas genera vapores o explosiones que nos pueden causar quemaduras, irritaciones en las vías respiratorias. Hay personas que han quedado ciegas por mezclas de estas sustancias. O, por ejemplo, mezclar jabón y cloro, que genera cloramidas, que nos puede afectar nuestras vías respiratorias. Entonces, es muy importante tener mucha precaución, siempre seguir las indicaciones de las fichas técnicas, de la etiqueta del producto, para verificar cómo es su aplicación y su preparación. Es necesario utilizar elementos de protección personal, los famosos EPPs, para la preparación y el manejo de estos productos químicos y de los procedimientos de limpieza y desinfección, como por ejemplo el uso de guantes, gafas o caretas y tapabocas. Recordemos que los productos químicos pueden generar vapores que podemos aspirar y nos puede afectar nuestras vías respiratorias, o se pueden generar salpicaduras y nos pueden afectar en nuestra vista. O simplemente es bastante fuerte y corrosivo el producto químico y al manipularlo con las manos libres de guantes, pues nos puede afectar nuestra piel y causarnos dermatitis. Para la preparación de sustancias químicas, como por ejemplo el hipoclorito, tenemos una fórmula universal que podemos utilizar. Como vemos en este ejemplo, se desea preparar una solución de 100 partes por millón para desinfectar vegetales y 1 a 200 partes por millón para desinfectar superficies. Eso es lo que se maneja normalmente en la industria de alimentos. Compré un desinfectante hipoclorito al 5%. ¿Cómo hago la preparación? Tenemos esta fórmula universal que dice concentración deseada, en este caso si queremos superficie, 200 partes por millón. Por volumen deseado, quiero preparar 1 litro.
Entre concentración conocida, 5%, que significa 50.000 partes por millón. Reemplazamos los datos y nos da un valor de 4. Es decir, que voy a tomar 4 mililitros y los voy a preparar en 1 litro de agua para obtener una concentración de 200 partes por millón al 5%. Entonces, basados en esa fórmula, podemos construir tablas de diluciones. Limpieza y desinfección de manos. Recordemos los pasos para lavar nuestras manos. Primero humedecemos nuestras manos, aplicamos el jabón, restregamos palmas de las manos, entre los dedos, la parte superior de las manos, entre las uñas, haciendo circulito en la palma de las manos, muñeca y antebrazo en el primer lavado. Luego enjuagamos para quitar toda la suciedad que se ha eliminado, secamos con toallas desechables o secadores de aire. Se deben definir las frecuencias de limpieza y desinfección de cada una de las superficies, equipos del establecimiento, pisos, paredes, puertas, utensilios, cualquier tipo de equipo que se encuentre. Esta limpieza puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual, trimestral, con cada uso. Entonces es importante que se definan, se publiquen y se apliquen. Una vez definidas las frecuencias de limpieza y desinfección, cuando se realizan estas actividades se debe llevar una lista de chequeo para verificación, ya sea que se diligencien por parte de la persona que realizó la actividad o por parte de un supervisor que haga seguimiento y control de estas actividades. Cuando se haga limpieza y desinfección de los alimentos, también se debe dejar por escrito que se realizó esta actividad en los respectivos formatos. Programa de manejo de residuos. Se debe contar con la infraestructura, elementos, áreas, recursos y procedimientos para la implementación del programa de residuos, que garanticen una eficiente labor de recolección, conducción, manejo, almacenamiento interno, clasificación, transporte y disposición final de los desechos sólidos. En Colombia existe un código de colores para separación de residuos, resolución 2184, blanco para reciclaje, papel, cartón, vidrio, latas que no estén untadas de alimento. Negro para lo que no se recicla, barrido de piso, servilletas mojadas, papel vinipel y coporlo de los baños. Verde para residuos orgánicos aprovechables. Recordemos no acumular desperdicios porque eso atrae la presencia de plagas. Las canecas deben estar incluidas en el programa de limpieza y desinfección. Las canecas siempre deben tener tapa, la tapa debe ser de tipo vaivén o pedal. Las canecas siempre deben tener bolsa y debemos tener claro cuál es el sistema de recolección, los días, las frecuencias en las cuales recogen estos residuos. Para el manejo de residuos debemos tener en cuenta la regla de las 3 R's. Reducir, reutilizar, reciclar. Reducir es minimizar el consumo de elementos, de basura que estamos generando. Reutilizar es darle una segunda vida a ese elemento que estamos reciclando. Reciclar es someter los materiales a un proceso en el cual se puede volver a utilizar. En este programa de manejo de residuos también debemos tener en cuenta los formatos que hay que diligenciar para el control de residuos, donde dejamos por escrito el tipo de residuo generado, cantidad de bolsas, basuras en kilos, su disposición final y verificando siempre que ha quedado las canecas con tapa, con bolsa, que han quedado limpias. Programa de control de plagas. Se llama plaga a cualquier ser vivo que resulta perjudicial para otro ser vivo. Existen plagas de interés sanitario, tales como vectores de enfermedades humanas y animales, como las moscas, cucarachas, roedores, aves, entre otras. Se denomina como infestación a la invasión de un organismo vivo por agentes parásitos externos o internos. Y los vectores son organismos que transmiten enfermedades infecciosas a personas, mosquitos, garrapatas, pulgas, ratas, entre otras. Existen diferentes tipos de plagas. Están las aves, encontramos las palomas, insectos, moscas, hormigas, cucarachas y gorgojos, roedores, las ratas de alcantarilla. ¿Qué factores generan la presencia de plagas? La presencia de basuras, residuos de alimentos y la falta de barreras en instalaciones. Para la implementación de un buen programa de control de plagas, hay que tener en cuenta una buena limpieza y desinfección del establecimiento, un buen manejo de residuos, contar con instalaciones físicas que cumplan con todos los requisitos establecidos por norma.
y hacer una verificación constante para verificar si cumplimos con estas condiciones o hay presencia de plagas. Como mecanismo para control de plagas, también es necesario mantener los alimentos tapados, colocar rejillas en los sifones y en las claraboyas, colocar la materia prima siempre sobre estivas, mantener las diferentes zonas del establecimiento en buenas condiciones higiénicas y fumigar y derratizar en caso de que haya presencia de plagas con una empresa autorizada. Otros mecanismos de prevención es evitar acumulación de basuras. Nuestros alrededores no deben tener pastos altos y acumulación de elementos en desuso. Separar los productos de la pared, del piso, no almacenar alimentos sueltos en casilleros, no alimentar palomas u otros animales, cumplir con el programa de limpieza y desinfección, no debe haber huecos, grietas en paredes, puertas, sifones, y el uso de estivas durante el almacenamiento de materias primas y productos terminados. Al realizar control químico con empresas autorizadas, ellos nos deben suministrar diagnóstico del establecimiento, actas de inspecciones, mapeos, toda la documentación reglamentaria y autorizada por parte de la entidad sanitaria y las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos químicos utilizados. En caso de no contar con una empresa para control de plagas de manera constante, permanente, podemos llevar listas de chequeo para el control de plagas, donde se haga revisión y verificación de instalaciones, equipos, áreas, superficies, con respecto al aseo, mantenimiento, limpieza, la presencia de plagas. Si hay alguna acción correctiva, como la presencia de plagas y su respectiva fumigación, ahí sí nos apoyamos con esta empresa que nos deje toda la documentación para soporte de estas actividades. Programa de abastecimiento de agua potable. En Colombia tenemos normatividad también para el agua potable, Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007. Agua potable es aquella que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos puede ser consumida para la población humana, sin producir efectos adversos a su salud. Se refiere al cloro residual libre, aquella porción que queda en el agua después de un periodo en contacto definido, que reacciona química y biológicamente como ácido hipocloroso o como ion hipoclorito. El pH indica la acidez o alcalinidad, en este caso de un líquido como es el agua, pero es en realidad una medida de la actividad del potencial de los iones de hidrógeno. ¿Qué debe tener el programa de agua potable de nuestro establecimiento? Se debe definir la fuente de captación o suministro, de dónde viene, los tratamientos realizados, en caso de que no sea potable esa agua, cuáles son esos tratamientos que se le realizan para garantizar esa potabilidad. Las características del tanque de almacenamiento, su capacidad, diseño, material, mantenimiento, limpieza y desinfección. La distribución de esas redes de agua, su mantenimiento, la limpieza y desinfección, y los controles realizados para garantizar el cumplimiento de los requisitos físico-químicos y microbiológicos. Aspectos importantes del programa de abastecimiento de agua potable: debemos contar con tanque de reserva en caso de que se vaya el suministro, tener agua suficiente para un día de trabajo. Este tanque debe lavarse con una frecuencia mínima de cada 6 meses. Recordemos que los tanques siempre deben tener tapa. La verificación del cloro y el pH en las salidas de las diferentes secciones del establecimiento debe hacerse diariamente para establecimientos como fábricas de proceso. Restaurantes y expendios normalmente no se les exige. Análisis microbiológicos y físico-químicos con una periodicidad de una vez al año mínimo para establecimientos como fábricas procesadoras de alimentos. Así como los formatos que hemos manejado para los otros programas, también debemos llevar registro para el programa de control de agua potable. En este caso, el formato de lavado del tanque. Y los formatos para control de cloro residual y pH. En caso de los microbiológicos y físico-químicos, los resultados de los laboratorios. Almacenamiento de alimentos. Tener en cuenta que para almacenar un producto, antes debimos haberlo recibido. Por eso es importante tener en cuenta estos procedimientos, como estas acciones a tomar durante la recepción de los alimentos, que son la planificación de la recepción, la inspección de los vehículos, inspección inicial de la carga, descargue de los alimentos y conformación de arrumes. En la planificación de la recepción se debe determinar la capacidad de almacenamiento del establecimiento,
Antes de cualquier ingreso, el lugar debe estar perfectamente limpio y no se permite el descargue de alimentos bajo la lluvia, pues el agua daña los empaques y puede mojar el alimento. Durante la inspección de los vehículos, verificar que el vehículo cumpla con las condiciones de aseo. La carga debe estar aislada del piso del vehículo para evitar contaminación. Se prohíbe transportar conjuntamente en un mismo vehículo alimentos con sustancias químicas como combustibles, agroquímicos, detergentes. También hay que revisar las condiciones del manipulador del transporte de alimentos. Inspección inicial de la carga. Verifiquemos cómo está llegando el producto. Los empaques deben estar en buen estado, deben cumplir la resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Salud. Los empaques no deben estar rotos ni abiertos y no debe existir evidencia de contaminación o infestación por insectos. En caso de presentarse alguna de estas alteraciones, no se debe recibir la carga y deben ser devueltos y registrar la información. Descargue de los alimentos. Supervisar que los alimentos sean descargados con cuidado. Si hay carretilla o montacarga, emplearla. Levantar los bultos, no arrastrarlos, no emplear ganchos, no dejar caer los bultos ni las cajas. Durante la conformación de arrumes, se debe tener siempre presente las instrucciones que traen algunos de los empaques, la cantidad que se puede apilar y cómo deben ser colocados. Los arrumes deben conformarse sobre las estivas. Los productos deben permanecer en los empaques originales. Revisar siempre las fechas de vencimiento. Los arrumes de bultos o cajas deben formarse firmemente y trabarse, colocando cada capa de bultos en dirección opuesta a la anterior, para impedir que se caiga el arrume. La formación del arrume debe permitir su fácil conteo, igual número de bultos o cajas por capa. Cada arrume debe contener solo un tipo de producto, con empaques o embalajes similares y con una misma fecha de ingreso. Los frascos y latas deben arrumarse en posición vertical para evitar que se deteriore el producto. Los arrumes deben hacerse en alturas moderadas para impedir que los empaques y o embalajes se aplasten y queden cerca al techo. Los arrumes de los sacos deben quedar por separado. Mantener siempre los alimentos separados de otros artículos como jabones, cementos, herramientas, maquinarias, muebles. Cuando no existen estivas o estantes, el alimento nunca deberá estar en contacto directo con el piso. Las operaciones de almacenamiento deben evitar la contaminación y alteración de los productos. Para esto separamos los productos por naturaleza, mantenemos las superficies limpias, pisos, paredes, estanterías, canastillas, estivas. Evitamos la proliferación de microorganismos indeseables, manejamos los rangos de temperatura para cada tipo de producto y evitamos el deterioro o daño del envase, ubicando bien los productos como lo vimos anteriormente. Recordemos que existen 3 áreas diferentes para almacenamiento de alimentos. Al ambiente, lugares secos, frescos y bien ventilados, donde no hay acumulación de humedad. Refrigeración por debajo de los 4 grados centígrados, 2 grados por encima, máximo hasta 6 se permite. Congelación por debajo de los menos 18 grados centígrados. En refrigeración podemos mantener lo que son lácteos y sus derivados, queso, yogur, crema de leche. Aunque tenemos una leche larga vida, recordemos que una vez abierto se mantiene en refrigeración. Cárnicos y sus derivados, carne de res, cerdo, pollo, crudo, cocinado, los embutidos, que son los derivados de estas carnes. En congelación, pescados y mariscos, helados, pulpas de las frutas, alimentos precocidos como las yuquitas, patacones, nuggets. Al ambiente, productos secos como condimentos, especias, harinas, arroz, pan, pastas. Enlatados, leguminosas secas. Bebidas, ya sea en plástico, vidrio, caja Tetra Pak. Siempre revisar la etiqueta, ahí nos debe decir el método de conservación. Al ambiente también podemos mantener lo que son productos como la panela, los huevos, tubérculos, dulces y frutas y verduras, aunque las frutas y las verduras también las podemos guardar en refrigeración para que duren un poquito más. En almacenamiento es necesario rotar los alimentos mediante el sistema PEPS, primeros en entrar, primeros en salir. Para esto es necesario rotular los alimentos. Recordemos que rotulamos nombre del producto, fecha que ingresó, nombre del producto, fecha de apertura, nombre del producto, fecha de elaboración.
Debemos dar salida a productos o materiales inútiles en desuso. Manejar las condiciones de temperatura y circulación del aire deben ser adecuadas para estas zonas. Mantener buenas condiciones higiénicas del establecimiento. Llevar registros de las temperaturas en el caso de refrigeradores y congeladores. Recordemos separar siempre de la pared 60 centímetros, del piso 15 centímetros, mediante el uso de estivas, canastillas o estanterías. Y no se podrán realizar actividades diferentes al almacenamiento en estas zonas. En almacenamiento, los alimentos y materias primas devueltos deben tener un área o depósito exclusivo. Siempre se debe llevar control de inventarios. Los productos vencidos no pueden estar con productos vigentes. Deben tener su propia zona de almacenamiento. Productos químicos como plaguicidas, detergentes, deben estar identificados y rotulados sobre su toxicidad y empleo, así como tener una área independiente con separación física. En general, todas las áreas deben estar debidamente identificadas, organizadas, señalizadas y aireadas. Para un buen almacenamiento de alimentos hay que llevar unas acciones preventivas, como por ejemplo el control de temperatura y humedad, control de roedores e insectos, inspección y mantenimiento de los sitios de almacenamiento para evitar presencia de goteras, entre otros daños físicos, y el control de existencias y fechas de vencimientos. Recordemos no almacenar los alimentos expuestos al ambiente, debajo del sol. Si hay palomas, no dejar que aniden en los techos porque van a contaminar los empaques. En el transporte, verificar las condiciones del vehículo, que se encuentre limpio, sin presencia de plagas. Solamente se deben transportar alimentos de la misma naturaleza. No colocar los productos sobre el piso. Para eso también deben contar con estivas. Cuando se cargue o descarguen los alimentos, no arrastrarlos por calles o andenes. Para eso utilizamos equipos auxiliares como el carrito de transporte, la carretilla, la estiva con el gato. No transportar alimentos con sustancias químicas. El vehículo debe estar identificado con la leyenda que diga transporte de alimentos. Y dentro de la unidad de carga también se debe evitar el deterioro del empaque o embalaje. El material del vehículo debe ser sanitario. La madera no está permitida. Debe contar con un sistema de refrigeración o congelación si el alimento requiere cadena de frío. Y la unidad de carga debe estar separada de la cabina del conductor. Es importante mantener los alimentos en zonas seguras. Seguros por encima de 60 grados centígrados, ya que eliminamos carga microbiana en procesos de cocciones, horneados, pasteurización. Seguros por debajo de los 4 grados centígrados, donde comienza la refrigeración. Zona de peligro entre los 7 y los 59 grados centígrados. Entonces no dejar los alimentos a temperatura ambiente más de 20 minutos. Recordemos que las bacterias cada 20 minutos empiezan a multiplicar a este rango de temperatura. En el control de temperaturas de las zonas de recibo, almacenamiento y despacho, refrigeración debe ser por debajo de los 4 grados centígrados, congelación por debajo de los menos 18. Cuando hagamos mediciones en el recibo y en el despacho, tratemos de usar siempre termómetros láser para no utilizar termómetros de punzón. En el procesamiento, cuando manejamos altas temperaturas, manejamos siempre por encima de los 60 grados centígrados. Ya hemos dicho que a este rango de temperatura eliminamos carga microbiana. Debemos contar con termómetros para verificar que hemos alcanzado temperaturas seguras, ya sea procesos manuales o equipos ya automatizados. Cuando hablamos de pasteurización, está la pasteurización lenta que maneja temperaturas de 63 grados centígrados por 30 minutos. La rápida, manejamos temperaturas por encima de los 72 grados centígrados por 15 segundos. Y la ultrapasteurización de 115 grados centígrados por máximo 3 segundos. Trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro de un alimento a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución. Eso quiere decir que va desde el recibo hasta la distribución. Y esto lo hacemos mediante el uso de formatos y registros de control. Para hacer una buena trazabilidad debemos contar con registros en el recibo de materias primas, donde rescatamos la información del nombre del producto, fecha de ingreso, proveedor, cantidades, temperaturas, lotes, fechas de vencimiento, responsables, acciones correctivas, condiciones del producto.
En la zona de almacenamiento, los registros que nos sirven para trazabilidad son los controles de temperatura de los equipos de frío, donde anotamos las temperaturas, los horarios, acciones correctivas y responsables. Durante el procesamiento, la trazabilidad se continúa con los formatos de proceso, donde rescatamos la información de los productos elaborados, las temperaturas aplicadas en caso de ser necesarias, acciones correctivas, responsables. En el proceso de distribución, también anotamos los productos despachados, las temperaturas que se manejaron, acciones correctivas, responsables, cantidades, lotes y fechas de vencimiento. Adicional de estos formatos de procesamiento y de control en cada una de las etapas del proceso, también hacen parte de la trazabilidad los programas de capacitación, de mantenimiento preventivo, calibración de equipos, programas de saneamiento y planes de muestreo. Control de calidad. Para llevar sistemas de control de calidad en la industria de alimentos se requieren especificaciones sobre las materias primas y productos terminados, es decir, fichas técnicas. También se requiere documentación sobre la planta, equipos y procesos, es decir, los manuales de proceso, los planes de muestreo y los análisis de peligro y puntos críticos de control. Para llevar sistemas de control de calidad se debe controlar también a los proveedores. Debemos tener de ellos sus fichas técnicas, certificaciones, certificados de calidad, autorizaciones sanitarias como registro, permiso, notificación sanitarias, conceptos sanitarios que son emitidos ya sea por el INVIMA o la entidad territorial de salud, muestras de producto y auditorías en lo posible para verificar las condiciones de producción de alimentos. Los programas de mantenimiento de equipos e instalaciones deben estar soportados con documentación de listado de equipos, hojas de vida de equipos, fichas técnicas, cronogramas, listas de chequeo y registros de actividades. Recordemos que las actividades de mantenimiento deben ser siempre preventivas y evitar las correctivas. Las correctivas ya son en casos extremos cuando ya se presenta el deterioro de la superficie o del equipo. En el programa de calibración es importante que también esté soportado con documentación como el listado de los equipos, las fichas técnicas y hojas de vida de esos equipos, cronogramas de calibraciones, los certificados de esos laboratorios emitidos por el ONAC y los registros y los certificados de esas calibraciones que se hagan en los equipos de medición, ya sean termómetros, balanzas, básculas, entre otros. En el programa de muestreo debemos definir el listado de productos a muestrear, los cronogramas, los laboratorios deben estar acreditados por entidades autorizadas y especialmente deben estar en el listado de la entidad sanitaria, aprobados por ellos. Registros y resultados deben estar archivados, así como las acciones correctivas en caso de desviaciones o incumplimientos en estos resultados. Como sistema de control de calidad establecido en la normatividad colombiana está implementar los principios del sistema HACCP. Está basado en 7 principios. Realizar un análisis de peligro. Recordemos que son 3 peligros que se pueden presentar: físico, químico, biológico. Determina el punto crítico de control. Es la etapa del proceso donde controlamos ese peligro o lo eliminamos. Establezca límites críticos. Se refiere a los puntos críticos, es decir, pueden ser temperaturas de cocciones, temperaturas de almacenamiento. Establezca un sistema de monitoreo, cada cuánto voy a medir esas temperaturas. Establezca acciones correctivas, en caso que no alcance temperaturas de cocción o las temperaturas de los cuartos fríos no me esté dando el límite crítico, ¿qué debo hacer? Establezca un sistema de registro, todo lo que hagamos, revisemos, verifiquemos, debe quedar por escrito. Establezca un procedimiento de verificación y seguimiento, ya sea revisando la documentación que se esté llevando los controles o haciendo exámenes de laboratorio. Otra norma muy importante es la de rotulado de alimentos, resolución 5109 de 2005. En esta nos dice que toda materia prima, producto terminado que va a ser comercializado, en su empaque debe tener un rótulo y ese rótulo debe tener cierta información, que es el nombre del producto, la lista de ingredientes, el contenido neto, el método de conservación, el lote, la autorización sanitaria, como registro, permiso, notificación sanitaria, fecha de vencimiento, país de origen, modo de empleo, nombre de la empresa que lo elabora. Si no tienes información, no se puede comercializar en el territorio nacional. De acuerdo a la resolución 5109,
en las operaciones de rotulado y etiquetado no deben describir el producto de forma engañosa, no deben describirse con alusión a propiedades medicinales y no deberán estar en contacto directo con el alimento, salvo que el fabricante obtenga esa autorización. Los alimentos que declaren el contenido al 100% natural no deberán contener aditivos. No se deberán describir ni presentarse para referir o sugerir directa o indirectamente cualquier otro producto. En la etiqueta o rótulo del alimento, junto al nombre del mismo, debe aparecer la expresión sabor artificial. También tenemos el rotulado nutricional bajo resolución 810, 2492 y 254. Aquí nos dicen que deben estar las tablas nutricionales, los sellos frontales de advertencia o el sello positivo. El sello positivo será para aquellos productos que no tengan ningún tipo de advertencia. Hemos finalizado el módulo 2 de buenas prácticas de manufactura. Gracias por su atención.